Nehemías 6, del 1 al 19. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de oír? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Edifiquemos perseverando. ¿Cuántas empresas, mi querida iglesia, han fracasado en el manejo de sus asuntos y metas por falta de perseverancia en sus planes y proyectos? ¿Cuántos matrimonios han terminado en divorcio por falta de perseverancia en sus votos matrimoniales, en la edificación de la comunicación mutua, en la confianza, en el amor y en las atenciones? ¿Cuántos padres han fracasado como padres en la educación de sus hijos por no infundir con perseverancia el amor, el consejo necesario, la corrección oportuna, las atenciones prontas y la presencia constante como padres en la vida de sus hijos? ¿Cuántas iglesias han fracasado desviándose de la sana doctrina, dejándose dominar por los emocionalismos, por no perseverar en edificar la iglesia con la verdad de Dios? Amada iglesia, siempre existirán tareas y cosas que son importantes en la vida, pero todo tiene su límite, todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo.
Pero solo hay una cosa más importante sobre todas las cosas y tareas que nos tocan hacer. Y esta es perseverar en la edificación de nuestras vidas, en la verdad y en el amor de Dios, las cuales son la base, el sostén y la preservación y desarrollo de todas las cosas que tenemos por delante. En esta oportunidad vamos a mirar las implicancias que se nos presentan cuando determinamos perseverar en la edificación de la obra de Dios en nuestras vidas, para no fracasar ni caer en la mediocridad de nuestro servicio al Señor. Es tan importante perseverar, es tan importante edificar, pero las dos cosas juntas nos van a llevar a terminar la obra del Señor. La primera implicancia es perseverar a pesar de las dificultades. Perseverar a pesar de las dificultades. Sabemos en todos los mensajes que hemos venido escuchando hasta hoy, sabemos que Nehemías, desde que comenzó la obra de reconstrucción de los muros, él y los que estaban con él sufrieron oposición, sufrieron problemas y muchos otros males de parte de sus enemigos. Pero a pesar de las dificultades, la obra continuaba. La obra continuaba. Pero quiero que sepas algo. Y quiero que grabes en tu corazón que es necesario, a pesar de las dificultades, perseverar en la obra de Dios, a pesar del ruido de las amenazas. A pesar del ruido de las amenazas. En el verso 1 y 2 de nuestro capítulo 6 que hemos leído, dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. El llamado que ellos estaban haciendo a Nehemías no era para animarlo ni para darle buenas ideas, sino todo lo contrario. Era para que le hagan daño, para que lo desaparezcan sobre la faz de la tierra. Estos hombres, Sanbalat, Gesén el árabe y Tobías, eran hombres malos que constantemente amenazaban e intimidaban a Nehemías para que no continúe ni persevere en su labor de reconstruir lo que Dios le había mandado. Pero Nehemías, a pesar de estas amenazas tan cercanas a sus oídos y a su corazón, perseveró en la obra de la edificación de los muros. Cuando uno se levanta para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida, siempre suscitarán amenazas. Amada iglesia, a los enemigos de Dios nunca les gustará que usted y yo trabajemos en la edificación de su obra en la tierra. El enemigo no quiere que usted se comprometa con la obra de las Corts aquí en Barcelona. No quiere. Quiere que estés entretenido en lo tuyo. Quiere que estemos entretenidos en el Netflix, o en el Disney, o en el Amazon Prime. Como me sé, ¿eh? Sí. O quiere que estés entretenido en los juegos. Esas son las amenazas que muchas veces sufrimos. Las voces que muchas veces hacen acallar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para continuar con su obra. De alguna manera el enemigo buscará que nos sintamos amenazados para que nosotros mismos tomemos la decisión de dejar de trabajar para Dios en su iglesia, de dejar de trabajar con nuestra familia, de dejar de trabajar con nuestros discípulos. Tengamos mucho cuidado de las amenazas.
Aprendamos a reconocer la voz extraña. Amada iglesia del Señor, estemos atentos. En las dificultades también es necesario perseverar en la obra de Dios, a pesar del desánimo constante de otros. A pesar del desánimo constante de otros, el verso 4 y 5 dice: y enviaron a mí con el mismo asunto, dice Nehemías, hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Como diríamos nosotros, qué pesado el Sanbalat, ¿no? No se cansó con 1, 2, 3 veces, sino hasta 5 veces con el mismo mensaje de amenaza. Si lo encontraríamos a Sanbalat, ¿qué le dijéramos? ¿Lo dejaríamos entrar? Seguro que sí, para que se convierta a Cristo. ¿Qué es lo que produce cuando alguien te incordia con el mismo mensaje negativo una y otra vez? Seguramente muchas veces hemos pasado esta circunstancia de que hay personas que siempre están con el mismo rollo de mensaje, pero siempre para producir desánimo. Este mismo rollo constante de mensajes negativos produce pensamientos negativos en nosotros, mal humor. Nos inquieta, nos hace aún desconfiar de las promesas de Dios para nuestra vida. Eso es lo peor que podemos pasar, desconfiar de ese Dios que nos salvó, de ese Dios que hoy nos tiene en pie aquí. El cúmulo de mensajes negativos produce desánimo en el alma. Desánimo en el alma. Pero podemos ver cómo Nehemías se levanta y le responde en el verso 3. Dice: yo hago una gran obra. Yo hago una gran obra. Estoy trabajando en la obra del Señor de los cielos y de la tierra. No puedo perder el tiempo con vosotros. Nehemías no permitió que esos mensajes negativos entraran en su corazón y lo dominen y lo desanimaran y cambiaran sus pensamientos y sus acciones de bien para Dios. Todo lo contrario, él respondió con autoridad, porque como el apóstol Pablo, él sabía en quién había creído y a quién le servía. Amén. Iglesia amada del Señor, no permitas nunca jamás que nadie te detenga en lo que Dios puso en tu corazón para vivir y trabajar para Él. Nunca jamás. Dice el proverbio en la traducción de la Nueva Versión Internacional: en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar el ánimo del abatido? Si el buen ánimo levanta al enfermo, ¿cuánto más cuando nosotros estamos queriendo ser desanimados por aquellos que no tienen ni idea de lo que significa trabajar para aquel que vive para siempre? No lo permitas, no permitas que ningún mensaje negativo, y aún los que parecen buenos, entre comillas, entren en tu mente y te desanime de trabajar para el Señor. Siempre habrá mensajes maquillados de bondad, ¿no? Siempre. Justo cuando tienes que venir a la iglesia, alguien te dice: ¿qué te parece si vamos de compras? ¿Qué te parece si vamos al cine? Justo cuando tienes que venir a tu grupo de mujeres y de hombres y de jóvenes. Justo cuando tienes que ejercer tu ministerio. Justo pasa algo. No te desanimes. No te desanimes. Cobra ánimo en el Señor y Él te levantará. Créele a Dios. Es el tiempo de, como iglesia, le creamos a Dios para poder animarnos en el Espíritu y levantarnos con fe y extender nuestra vida, nuestras manos, nuestro tiempo y dárselo para Él. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ahora sí los he escuchado. Tercer punto: en las dificultades es necesario perseverar en la obra de Dios a pesar de las calumnias
y mentiras. ¿Cuántos de vosotros habéis sido calumniados alguna vez? ¿O alguien levantó un falso testimonio, una mentira contra alguno? Sí, aunque no levantes tu mano, todos lo hemos vivido de alguna manera. Todos lo hemos vivido de alguna manera. El verso 6-7 dice, ya abre la carta, Nehemías, y dice, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensabais rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos de dónde habían sacado esta gente tal patraña. ¿De dónde habían sacado tal cosa? Cuando el enemigo se levanta, siempre se levantará no con la verdad. Siempre fabricará calumnias y frases mentirosas en contra de sus siervos, en contra de su iglesia, en contra de aquellos que han dispuesto su corazón para Dios. Sanbalat, Gesén el árabe y Tobías, no le pongas ese nombre a tus hijos. Estos hombres malvados habían levantado estas patrañas contra Nehemías, esta acusación falsa. Esta carta estaba llena de mentiras, llena de egoísmo, lleno de tramas. Olía mal esta carta. Yo quiero que recuerdes que todas estas falsedades, mentiras y engaños y desánimos y amenazas eran para que Nehemías tenían el propósito de que Nehemías no continuara con la obra a la cual él había sido llamado por Dios mismo. Si Nehemías como líder y guía de su pueblo para la reconstrucción de los muros de Jerusalén hubiera sucumbido, hubiera escuchado con todo su corazón aquellos mensajes, sin duda, no solo él hubiera bajado los brazos, sino todo el pueblo que estaba con él. Pero Nehemías continuó con perseverancia, teniendo la certeza y la convicción que lo que estaba haciendo era lo que Dios le había mandado hacer. Trabajar para él, construir para él, levantar muros para él. Iglesia amada del Señor, tu presencia en esta iglesia nunca es ni será en vano. Hay un propósito de Dios para tu vida y es de que tú y yo trabajemos juntos en la edificación de un pueblo que ame y adore a Dios. Porque solo si nos amamos el mundo conocerá quién es Cristo el Rey. Amén. Así dice la Escritura. Así dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 15, verso 1 y 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y mire la respuesta: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Las mentiras y las calumnias no son de Dios y hacen mucho daño a las personas, a las familias y aún a la iglesia del Señor. Porque las calumnias y las mentiras causan divisiones, causan rencores, resentimientos y heridas en los corazones de la gente. Hermanos amados, refrenemos nuestra lengua de mal. No permitas en absoluto que nadie hable de lo que no sabe, de lo que ni siquiera tiene certeza de lo que hablan en contra de tus pastores o de tus líderes. ¿Te gustaría que alguien hable mal de tu padre y de tu madre? No, no es cierto. Así también tenemos que nosotros refrenar nuestra lengua de hablar mal de los demás. Recuerda cómo Satanás mismo levanta calumnia y mentiras en contra de Job delante de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje en Job?
Cómo Satanás va e incita a Dios. Cuida tu corazón de todos estos males. Cuida tu corazón, y querida iglesia, de toda calumnia y mentira, porque los males salen del corazón del hombre. Los pleitos, las riñas, las guerras. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, dice el Proverbio 4:23. Recuerda siempre. Ahora quiero mencionar algunos elementos para perseverar y no desmayar. Y quiero que tomes atención, porque vamos a mirar unos elementos o cualidades que Nehemías poseía para perseverar en la obra que él estaba haciendo. Estas cualidades en Nehemías nacen de su amor a Dios, de su convicción plena que él había sido escogido y enviado por Dios mismo para reconstruir los muros de Jerusalén. Yo quiero que recuerdes, hermano amado, hermana, que Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios tiene un plan precioso y maravilloso de usar tu vida para que otros conozcan a Jesucristo y se salven y alcancen la vida eterna, como tú y como yo lo hemos alcanzado. Por fe en Cristo. Estas cualidades, lo más seguro de estas cualidades en Nehemías es que estas mismas cualidades necesitamos tú y yo para perseverar y no desmayar en nuestro servicio de amor al Señor. El primer elemento o la primera cualidad, como quieras llamarlo, para perseverar y no desmayar es la seguridad. Recuerda siempre, es la seguridad que lo que estamos construyendo es de Dios y para Dios. No es para mí, no es para nuestros pastores, no es para tu líder, es para Dios. Es para Dios. En el verso 3, en la primera parte, dice Nehemías: y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra. Otra versión diría, estoy ocupado en una gran tarea. En una gran tarea. Nehemías lo tenía claro desde el principio, que Nehemías recibe el mensaje de Dios en su corazón, que había de ir a Jerusalén a reconstruir sus muros. Él sabía que su Dios era merecedor de hacer cosas grandes para él. No pequeñas, sino grandes. Porque nuestro Dios, amada iglesia, es grande. Es grande. Es grande. Recuerdo cuando mi hija Grecia era pequeña. Y yo le decía a mi hija, tenemos un Dios grande. Y le decía, es tan grande que mis brazos no alcanzan a demostrarte el Dios tan grande que tengo, que sobrepasa las nubes, que sobrepasa el cielo que pueden ver nuestros ojos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, grande. Por lo tanto, Nehemías determinó en su corazón que el trabajo que hiciera sería una gran tarea. Una gran tarea. Estoy ocupado, le dice a sus enemigos, estoy ocupado en una gran tarea. Él no duda de su seguridad absoluta de lo que estaba haciendo para Dios. No lo duda. Por ello no quiso hacer nada simple, nada pasajero, nada a medias, sino con excelencia. Él no quiso hacer nada simple, ni nada que le demandara poco esfuerzo. Muchas veces nosotros buscamos lo pequeño y lo fácil en la obra de Dios. Cuando vemos que se nos avecina algo difícil, una responsabilidad difícil, a veces buscamos a esa persona y ya no está. Se ha esfumado como por arte de magia. Hermanos, no seamos así con nuestro Señor. Sirvámosles con alegría, con gozo y con gratitud de corazón. Él se lo merece. Él merece cosas grandes.
Él merece cosas grandes. Amada iglesia, tú y yo estamos aquí en esta tierra para ser parte de esta gran tarea, de este gran trabajo que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos, de edificar una iglesia para Dios, de ir y salvar almas para Cristo. Tengamos la seguridad absoluta de que estamos edificando su iglesia, su reino, y que esto es de Dios y para Dios. Amén. Amén. Vamos a ir por el segundo elemento antes que me gane el tiempo. Para perseverar y no desmayar. Son 20 puntos solo. No son 20. Es la tercera parte y menos. Vamos por el segundo elemento para perseverar y no desmayar. Este elemento es el compromiso responsable. El compromiso responsable, dice Nehemías, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Y no puedo ir. Nehemías responde con tal convicción, sin dilaciones, ni argumentos, ni palabreo que convenza a sus enemigos de sus motivos que tiene de no asistir a esa invitación engañosa e hipócrita. ¿Ha escuchado bien? Hipócrita. Porque eran unos hipócritas, los enemigos de Dios. Engañoso era esa carta. No puedo ir, dice Nehemías, y denota Nehemías con certeza y convicción su compromiso que tenía con Dios. Él no le quería fallar a ese Dios que sostenía su vida, que le había dado la gracia de ser copero del rey en Persia, y que le había dado la gracia de haber recibido todos los bienes para que él pueda ir a su tierra y reconstruir los muros. Todos esos materiales que recibió de Persia. Dios puso gracia en Nehemías. Y añadido a esto, a su compromiso con Dios, él tenía un compromiso moral con su pueblo. Él tenía un compromiso moral con su pueblo de animarlo, de guiarlo, de trabajar junto con ellos en la reconstrucción de los muros. Nehemías no se distrajo con asuntos que no tenían nada que ver con su compromiso con Dios. No se distrajo. Nehemías estaba comprometido. Su compromiso era responsable de ayudar a su pueblo. Pero escucha bien. Su compromiso no era con su pueblo primero. Su compromiso primero era con Dios. Era con aquel que le había dado la vida. Era con aquel que lo había escogido, que lo había llamado para hacer una obra que nos ha quedado hoy como ejemplo para nosotros esforzarnos y levantarnos en el nombre de Jesús y edificar su obra en nuestras vidas. Amén. Nehemías trabajó incansablemente, cumplió su compromiso con Dios responsablemente. De allí que él no se queja que hace más que los demás. Él no se quejaba de hacer más que los demás, de levantarse temprano y de ser el último en ir a acostarse. Él no critica a los que aparentemente hacen menos. Tampoco resoplaba de su gran responsabilidad. Nehemías era un hombre de carácter maduro. A eso nos ha llamado Dios, a ser hombres y mujeres de carácter maduros y asumir nuestro compromiso con Dios con responsabilidad. Iglesia amada, ¿cuál es tu compromiso con Dios en tu iglesia? ¿Cuál es tu compromiso? Nuestra visión 24-28. Tenemos que tenerlo claro. 150 edificar una familia de 150 creyentes que vivan de acuerdo con los 5 propósitos, las 5 C del cristiano. Celebrar, ayúdenme, yo me estoy haciendo el loco, celebrar, confraternizar, ¿qué más? Crecer, compartir, ¿qué más? ¿Qué más? Falta uno. Comunicar.
edificar 150 creyentes que vivan de acuerdo a esos 5 propósitos, edificar una familia conforme al carácter de Cristo, edificar una familia con servidores comprometidos en la obra del Señor, edificar una iglesia en España o en cualquier otro lugar y constituirnos como iglesia con local propio. Una forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad es estar comprometidos responsablemente con Él. Amén. El tercer elemento para perseverar y no desmayar es el ánimo de seguir trabajando y de llegar a la meta trazada. Y de llegar a la meta trazada. ¿Por qué cesaría la obra? Dice Nehemías en el versículo, al final del versículo 3. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Para llegar a la meta es necesario sí o sí esfuerzo y muchas veces sacrificio. Y Nehemías puso todo su esfuerzo para trabajar el primero en la obra de la reconstrucción de los muros. Y no solo se esforzó, sino que se sacrificó para seguir trabajando y alcanzar la meta trazada de terminar con la reconstrucción de los muros. Amada iglesia, todo esfuerzo y sacrificio para lograr algo necesita de un ánimo pronto para lograrlo. Y a lo largo del libro de Nehemías, a todo lo largo del libro de Nehemías podemos notar con claridad el gran ánimo que Nehemías tenía para trabajar. Sin duda, Nehemías sacrificó su trabajo de ser copero del rey, de estar en el palacio, de comer la mejor comida, de tener el mejor sofá. No sé si en ese tiempo habrían los sofás que tenemos hoy, o los colchones de hoy, viscoelástico. Pero Nehemías sacrificó todo eso por dar su vida y su tiempo y su dinero para Dios. Para Dios. Fue tanto el ánimo de Nehemías que trabajó comprometido desde el amanecer hasta el anochecer. Iglesia amada, cuando nos centramos en lo que Dios nos ha mandado hacer en su obra, no hay nada que nos distraiga. No hay nada que nos distraiga ni que nos detenga de lo que estamos haciendo. Pero una de las primeras cosas que anima nuestro corazón es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Ese es el mayor ánimo para servirle a Dios con gratitud. Ese debe ser el mayor ánimo como iglesia, amar a Dios sobre todas las cosas. Porque sabemos con certeza que Él está con nosotros. Él lo prometió. Él está aquí. Él está aquí. Él está contigo. Él está en tu corazón. Amados, vale la pena vivir para Dios. Vale la pena trabajar para Dios en esta vida. No hay otra cosa más grande. No hay otra cosa más suprema. No hay otra cosa más trascendente ni mayor que servirle a ese Dios vivo. No hay otra cosa mejor. No hay otra cosa mejor. Muchas veces me he preguntado si hay algo mejor que lo que estoy haciendo. Y cuando a veces mi corazón se quiere desviar y pierde tiempo en lo que a mi corazón le agrada, me doy cuenta que no hay satisfacción, no encuentro en absoluto satisfacción para mi vida. Pero solo cuando caigo de rodillas, mi alma vuelve al lugar que le corresponde, al lugar que Dios estableció para mí. Es así, hermanos amados. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y levantémonos en ánimo para poder servirle a ese Dios bueno. El cuarto elemento para perseverar y no desmayar, voy bien de tiempo me parece. El cuarto elemento es el discernimiento del mal para no desmayar, para no desanimarnos y perseverar. Después que había escuchado los mensajes de sus enemigos, Nehemías, con todas las infamias y mentiras y amenazas, dice en el verso 10,
Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos, Nehemías, en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Y entendí que Dios no lo había enviado. Qué importante, amada iglesia del Señor, es discernir el bien del mal. Qué importante es que nuestro entendimiento esté abierto al Espíritu de Dios para poder discernir, para poder sobrepesar lo bueno de lo malo. El razonamiento humano es limitado, pero el Espíritu de Dios lo sabe todo. Lo sabe todo. Nehemías era un hombre que hablaba con Dios, que le creía a Dios, que le obedecía al Señor. Por lo tanto, había desarrollado una capacidad espiritual de discernir si esta proposición venía de Dios o no. Nehemías entendió claramente las palabras de Semaías, que no eran de Dios, sino de sus enemigos. De sus enemigos. Al tener esa claridad, Nehemías toma la decisión de seguir edificando la obra de Dios. Iglesia amada del Señor, necesitamos desarrollar este don de Dios en nuestras vidas para poder distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto, lo que es del Espíritu de Dios o lo que es del enemigo. Allí hay 3 elementos esenciales para desarrollar el discernimiento. Primeramente, el conocimiento pleno de la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que estudiarla. Tenemos que escudriñarla. Segundo, la guía del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es necesario que el Espíritu de Dios, que estemos llenos del Espíritu para poder discernir. Y tercero, ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Ser obedientes, 3 elementos. Todos hemos sido llamados a desarrollar el discernimiento espiritual en nuestras vidas. Todos. Pero tenemos que estar ejercitados en la verdad. Amén. 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 Quinto elemento, ya llegamos casi al final. Quinto elemento para perseverar y no desmayar: vestirse de valentía. Vestirse de valentía. El verso 11 dice Nehemías: entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré, dice él, no entraré al templo. Yo quiero que recuerden que el templo era el lugar donde Dios había prometido descender para redimir al pueblo de sus pecados y ser propicio a la necesidad de ellos. Pero Nehemías está convencido que él no ha pecado contra Dios. Que él no había pecado, no había hecho nada malo contra Dios. Es más, él había obedecido, estaba obedeciendo a Dios. Por lo tanto, él no tuvo la necesidad de ir a esconderse en el templo. Pero se da cuenta, se arma de valor, se arma de valentía Nehemías, porque sabía que el propósito de sus enemigos era paralizarlo de la obra que Dios le había encomendado. Es necesario perseverar, hermanos, y vestirnos de valentía. Nehemías se arma de valentía. Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Después de todo lo que había hecho.
Después de todo lo que había trabajado, él se da cuenta, queridos hermanos, él se da cuenta de que él no había pecado contra Dios. Por lo tanto, no tenía que escapar, porque sabía que Dios estaba delante de él para defenderlo y para llenarlo de valentía. Recuerden Colosenses 3:12, vestíos pues como escogido de Dios. Me parece que no lo tenemos esto. Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad y de benignidad. Vestíos de valentía, amada iglesia, para continuar con la obra del Señor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice 2 de Timoteo 1:7, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de valentía es la que hemos recibido de Dios, para poder perseverar y no desmayar cuando escuchemos palabras que desalientan. Aunque hay algunas cosas que quizás no salgan bien, sigamos adelante en la obra del Señor, en nuestras vidas, en nuestra relación con nuestra familia, en relación con nuestro cónyuge, en nuestra iglesia. Y por último, ahora sí, el último elemento para perseverar y no desmayar es la oración eficaz en medio del temor infundido por otros. Aunque esté en el último lugar la oración, nuestra oración a Dios siempre tiene que ser antes de empezar algo, durante nuestro trabajo y al final de todo. La oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. El verso 9-10 dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Mejetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Podemos observar las amenazas y el temor de muerte que los enemigos estaban infundiendo en Nehemías para que no continúe con la construcción. En el verso 9, 10 y 19 dice, se debilitarán las manos de ellos en la obra y esa obra no será terminada. Vienen a matarte, Nehemías, esta noche misma vienen a matarte. Y el famoso Tobías, malvado Tobías, enviaba cartas para atemorizarlo. Qué pesado. Pero miremos la respuesta de Nehemías. Nehemías ora a Dios. Al final del verso 9 dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, dice el verso 14, y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. No permitió Nehemías que el temor paralizara su corazón de buscar a Dios en oración. Muchas veces pasa que el temor, las amenazas, y querida iglesia, muchas veces nos paraliza y no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de acercarnos a Dios en oración. Debería de ser todo lo contrario. Todo lo contrario que Nehemías hizo. Buscó a Dios porque Nehemías era un hombre de carácter, encomendó a Dios su causa. Nehemías estaba totalmente seguro de que Dios lo iba a fortalecer y a protegerlo de todo mal, que Dios lo iba a ayudar. Quizás tú no has sido amenazado de muerte nunca, no lo sé, o quizás sí. Pero ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos en circunstancias, cuando nos infunden temor? Cuando nos amenazan, cuando nos desaniman, cuando son pesimistas. El pesimismo muchas veces es un enemigo. Mire lo que dice Job,
capítulo 5, versos 8 y 9. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas, ¿qué dice? Cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, innumerables. Innumerables, hermanos, la oración, encomendar a Dios en oración toda nuestra vida es el puente que nos lleva a la presencia de Dios en todo tiempo. En todo tiempo de la oración viene nuestra fuerza, nuestro vigor. La fuerza y el vigor que necesitamos como creyentes para perseverar con fe y confianza y no desmayar en la obra que el Señor nos ha encomendado. El verso 15-16 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Con fe y confianza perseveremos en la obra del Señor, amada iglesia. Con fe y confianza perseveremos, persistamos en lo que Dios nos ha mandado, de construir el cuerpo de Cristo. Gente, un cuerpo lleno del amor de Dios, un cuerpo que estamos fundamentados en la verdad de Dios, para poder alcanzar Barcelona para Cristo, para poder alcanzar Europa para Cristo, para poder alcanzar el mundo para Cristo. Amada iglesia del Señor, solo la fe y la confianza plena en Dios y en su palabra serán el fundamento para alcanzarlo. Y todos conocerán que la obra es de Dios, porque Él comenzó la buena obra en nosotros. Él comenzó la buena obra, dice Filipenses, en este lugar, en esta casa. Él comenzó la buena obra. Y la va a perfeccionar, la va a continuar, la va a seguir edificando hasta que tú y yo alcancemos esa meta de poder terminar lo que Dios empezó. Amén. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Vamos a orar en el nombre del Señor. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. ¡Te esperamos!